Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía de este ciclo ordinario virtual 2019-1 y para esta semana, que es una suerte, como ustedes se podrán dar cuenta, en la separata de introducción y para ser más preciso y fiel con el título de la separata, de que ustedes tengan una idea de lo que es o en qué consiste la reflexión filosófica. He dividido, ustedes van a ver este video, en 5 partes que son los 5 temas fundamentales que toca su manual. El primer tema es el tema de la definición de la filosofía, que es todo un problema definir la filosofía. ¿Por qué? Si nosotros queremos saber, por ejemplo, o por citar un caso, qué es la biología, le preguntamos a las personas entendidas, es decir, a los biólogos. ¿Qué es la biología? Y ellos, a pesar de sus diferencias, nos dan una respuesta. Si queremos saber qué es la física, le preguntamos a los entendidos, a los físicos, ¿qué es la física? En ese sentido, vamos a preguntarle a los filósofos, a los entendidos, ¿qué es la filosofía? Pero nos vamos a dar cuenta, de buenas a primeras, que existe un problema, porque no hay una definición única de filosofía. Como dicen ciertos manuales, existen tantas definiciones de filosofía como filósofos hay, porque cada filósofo define la filosofía desde una perspectiva bastante propia e incluso a veces personal. Entonces, para probar esto, lo que yo voy a hacer es recordarle las 2 definiciones de grandes filósofos que ustedes tienen en su boletín: Aristóteles y Wittgenstein. Aunque quiero ser muy claro desde esta primera semana, San Marcos está, digamos, inaugurando, porque es un examen de admisión bastante novedoso, que se sostiene en preguntas DECO. ¿Qué es una pregunta DECO? Una pregunta DECO es una pregunta que evalúa una destreza cognitiva del alumno. Por ejemplo, cuando yo postulaba hace 10 años a San Marcos, me venían preguntas más o menos como la siguiente. ¿Qué filósofo defiende que la filosofía es la ciencia teórica que indaga sobre las primeras causas y los primeros principios? Y en las claves estaba Platón, Aristóteles, Descartes, Nietzsche y Marx. Yo debía marcar Aristóteles. Sin embargo, esa es una pregunta memorística. El alumno que marca la alternativa Aristóteles, que además es la alternativa correcta, no necesariamente comprende y entiende lo que quiere decir Aristóteles con esta. Por eso, San Marcos, dado que ha dado un viraje y quiere ser una universidad de investigación, no le interesa alumnos memoristas, sino alumnos que comprendan, que entiendan lo que dicen, en este caso, los filósofos. Una buena pregunta de examen de admisión podría ser ahora, ¿qué quiere decir Aristóteles cuando dice que la filosofía es una ciencia teórica que indaga sobre las primeras causas y los primeros principios? Por eso yo me voy a detener fundamentalmente en explicarles lo que está en el boletín. No tendría mucho sentido que yo venga acá a hacer un esquema de lo que ustedes tienen en su separata. De lo que se trata es de explicar para que ustedes comprendan y una vez que han comprendido se puedan expresar de manera satisfactoria a una pregunta DECO. Entonces recuerden por favor muy bien esto, que vamos a explicar lo que dicen los filósofos más que detenernos en qué lo que dicen. Muy bien, entonces les decía que la definición de la filosofía es todo un problema. Y para probar esto, les voy a recordar la definición de 2 grandes filósofos, Aristóteles y Wittgenstein. Aristóteles, como les dije, y dice además en su boletín, considera que la filosofía es una ciencia teórica que indaga sobre las primeras causas y los primeros principios. Muy bien, pero ¿qué quiere decir Aristóteles con esta definición, profesor? Puesto que a mí me van a evaluar con preguntas DECO. Cuando Aristóteles dice que la filosofía es una ciencia teórica, lo que quiere decir es que la filosofía no persigue un fin práctico ni utilitario, como por ejemplo la economía, que busca administrar de manera adecuada los bienes de una hacienda. Así se entendía en el mundo griego. Lo que quiere decir que para Aristóteles uno no persigue la filosofía como un medio para un fin.
O sea, yo busco entender economía para un fin práctico de organizar los o las riquezas de una sociedad. Busco conocer física para construir edificios. Pero para Aristóteles, uno no busca la filosofía como un medio para algo, sino que la filosofía es un fin. Por eso si alguien le pregunta a Aristóteles, ¿para qué sirve la filosofía? Aristóteles diría que la filosofía es inútil, porque uno busca el saber por el saber mismo, por ninguna otra razón. Ahora, esa es la primera parte de la definición. La filosofía es una ciencia teórica. ¿Pero qué quiere decir que la filosofía indague sobre las primeras causas y los primeros principios? Quiere decir lo siguiente. Aristóteles creía que lo más patente en el cosmos, nosotros llamamos cosmos, es, decía él, el movimiento. El cosmos está en movimiento. Pero todo lo que esté en movimiento, dice Aristóteles, debe ser movido por algo. Pensemos que estoy impartiendo esta clase y de pronto un balón de fútbol entra, ¿no? Y digamos, cruza la cámara. Entonces yo volteo y le pregunto a las personas que están acá, ¿quién lanzó ese balón de fútbol? Yo tácitamente, diría Aristóteles, estoy suponiendo que si algo se mueve, hay algo que le genera movimiento. A ese algo que le genera movimiento, Aristóteles lo llama motor. Entonces, si yo veo movimiento en el cosmos, debe haber un motor que le dé movimiento. Entonces, Aristóteles dice que acá yo tendría un motor 1, puesto que todo lo que se mueve es movido por otro. Pero sucede que si este motor 1 está en movimiento y yo he aceptado que todo lo que se mueve por algo, detrás de este motor debe haber un motor 2. Pero como este motor 2 está en movimiento y todo lo que se mueve por algo, detrás de él debe haber un motor 3. Entonces me voy a dirigir, profesor, en una serie infinita de motores. Aristóteles diría que no, que en algún momento me voy a topar con un primer motor inmóvil. ¿Por qué se llama motor? Porque le da movimiento a la serie de motores que le generan movimiento al cosmos. ¿Y por qué se llama inmóvil? Porque no recibe el movimiento de ningún motor anterior. Y cuando Aristóteles dice que la filosofía es la ciencia teórica que indaga sobre las primeras causas y principios, está diciendo que el primer motor inmóvil es el objeto de estudio de la filosofía. Entonces, cuando San Marcos te pregunta un examen de admisión o en un examen dentro de la pre, ¿no? ¿Qué quiere decir Aristóteles cuando dice que la filosofía es la ciencia teórica que indaga sobre las primeras causas y principios? Y el alumno marca que el objeto de estudio de la filosofía es el primer motor inmóvil. San Marcos ya sabe que ese alumno está comprendiendo, no simplemente memorizando. Sin embargo, esta manera de entender la filosofía de Aristóteles es solamente una perspectiva. Por ejemplo, Ludwig Wittgenstein tiene otra definición de filosofía que es la siguiente. La filosofía, dice Wittgenstein, es una actividad que analiza y esclarece el lenguaje de la ciencia. ¿Qué quiere decir Wittgenstein con esta frase? Primero, que la filosofía es una actividad, quiere decir que la filosofía no es una ciencia. Y Wittgenstein es bastante claro a este respecto. Para Wittgenstein la filosofía es algo que está por encima, superior, debajo, inferior o al costado de las ciencias. O sea, la filosofía no es una ciencia, sino que la filosofía es una actividad que esclarece el lenguaje que utilizan las ciencias. Ahora, esto genera una suerte de debate a comienzos del siglo XX porque se solía creer que la filosofía tenía que ver con el pensamiento. Lo que dice Wittgenstein es que uno expresa sus pensamientos a través del lenguaje.
Si yo quiero conocer los pensamientos tan profundos que tenía Newton sobre el mundo, ¿qué hago? Leo sus libros. O sea, Newton comunicó sus ideas a través del lenguaje. Y acá hay algo importante. El lenguaje es el medio que comunica el conocimiento. Y así como el lenguaje puede transmitir claramente mis ideas, también puede generar confusiones. Por eso el objeto de estudio de la filosofía es el lenguaje. Ahora, si se dan cuenta, para Wittgenstein o para Aristóteles, la filosofía es una ciencia. Para Wittgenstein no lo es. Para Aristóteles la filosofía tiene que ver con el primer motor inmóvil y para Wittgenstein tiene que ver con el lenguaje. Estas dos definiciones prueban dos perspectivas distintas de la filosofía. Es por eso que quizás es bastante recomendable que uno se detenga a estudiar cómo surgió la filosofía en el mundo griego, puesto que la filosofía es una creación de la cultura griega. La misma palabra filosofía es una palabra griega que está compuesta de dos temas. La primera es philos, que hace referencia a amor, deseo. Y la segunda es sofía, que hace referencia a filosofía. Por ello se dice que, cuanto menos etimológicamente, la filosofía significa amor a la sabiduría. Pero quiero que entiendan de una vez por todas que no es lo mismo un filósofo que un sabio. La anécdota que les voy a contar a continuación la narra Diógenes en el libro Vida de los filósofos más ilustres. León, príncipe de una colonia griega, le preguntó a Pitágoras, que es el primero que se llama a sí mismo filósofo, ¿a qué se dedicaba? Y Pitágoras le dijo, no tengo ningún oficio, no soy un sabio, soy un filósofo, una persona que ama la sabiduría. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre sabio y filósofo? Desde la perspectiva de Pitágoras, el sabio es aquel que cree, supongamos que esta es la sabiduría, que posee la sabiduría. Yo poseo la sabiduría y soy sabio. Deben escucharme ustedes. Sin embargo, para un filósofo, como para Pitágoras y los demás, uno busca la sabiduría. Cuando tú dices que buscas algo, estás reconociendo sutilmente que no posees ese algo. Yo busco sabiduría porque no tengo sabiduría. Solo son sabios los dioses, dice Pitágoras. Entonces el filósofo ve al sabio como soberbio porque cree poseer algo. Él no, él es un poco más humilde y se declara una suerte de afanoso de sabiduría, buscador de sabiduría. Sin embargo, jóvenes, en esta segunda parte del video que se llama Características de la actitud filosófica, quiero que entiendan que si bien no sabemos en sentido estricto qué es la filosofía, eso no nos debe llevar a un extremo o al otro extremo en decir, bueno, entonces la filosofía es cualquier cosa, porque la pregunta y la actitud filosófica poseen ciertas características que, como bien dice su manual, son 5. La primera característica de la actitud filosófica es que es totalizadora. ¿Pero qué quiere decir que la pregunta filosófica sea totalizadora? Vamos a explicarlo en la pizarra. Totalizadora quiere decir que la filosofía reflexiona sobre la realidad como un todo. Y quizás sea útil y pertinente hacer una suerte de comparación entre la filosofía y la ciencia para que se entienda cabalmente esta característica. Por ejemplo, jóvenes, si ustedes quieren estudiar una ciencia, ustedes las preguntas que se van a hacer no van a ser preguntas como las filosóficas totalizadoras. Por ejemplo, profesor, a mí me interesa estudiar a los seres vivos. Muy bien, existe una ciencia que estudia a los seres vivos, la biología. Otro de ustedes dice, profesor, yo quiero estudiar las leyes de la sociedad. Muy bien, la sociología. Otro dice, no, profesor, a mí siempre me interesaron los cuerpos celestes, me fascinaron las estrellas. Hay otra ciencia, la astrología. Y otro de ustedes dice, bueno, profesor, a mí siempre me interesaron los números. Hay una ciencia, la matemática. O sea, el científico no estudia toda la realidad, sino que más bien circunscribe su pregunta a una parte determinada y delimitada de la realidad. A diferencia de este proceder del científico,
el filósofo indaga sobre toda la realidad. Por ejemplo, cuando Aristóteles se pregunta en la metafísica, ¿qué es el ser? A Aristóteles no le interesa y por ende no delimita y circunscribe su pregunta a qué es el ser que yo denomino cuerpo celeste, o qué es el ser que yo denomino ser vivo, o qué es el ser que yo denomino número o sociedad. El ser es estos cuatro. La pregunta de Aristóteles es totalizadora. Quizás para explicar esta característica de la filosofía o de la actitud filosófica sea también pertinente recordar un ejemplo que pone Hegel en su famoso libro La fenomenología. Hegel dice que si estamos frente a un bosque, la actitud de un científico es tener la vista en un árbol. La ciencia estudia un árbol del bosque. En cambio, el filósofo no tiene la vista en el árbol, sino en el todo, en el bosque. La siguiente característica de la actitud filosófica es que es radical. ¿Qué quiere decir que sea radical? Que indaga sobre las primeras causas y principios. El ejemplo que voy a poner a continuación está en el famoso libro de Descartes, Los principios de la filosofía. Y Descartes lo llama el famoso árbol del saber. Todo árbol, dice Descartes, tiene tres partes: un tronco, ramas y raíces. Para Descartes, el tronco del árbol del saber es la física. Las ramas más elevadas son respectivamente la ética, la mecánica y la medicina. Y finalmente, las raíces, el fundamento. Si bien uno de buenas a primeras no ve las raíces de un árbol, sabe que ese es el fundamento del árbol. Y las raíces del árbol del saber, a juicio de Descartes, es la filosofía. En tanto, indaga sobre el fundamento del conocimiento. La siguiente característica que ustedes tienen en su boletín de la actitud filosófica es que es racional. Ahora, quisiera hacer una precisión. Las preguntas filosóficas jóvenes, que son totalizadoras, indagan sobre toda la realidad y radicales, se dirigen al momento de la realidad, son preguntas que trascienden el tiempo y la cultura en la cual vive una persona. Preguntas del siguiente tipo: ¿por qué debemos morir? Son preguntas que se las hacen todos los individuos, independientemente de que vivan en el siglo V antes de Cristo o XXI después de Cristo, que vivan en el Perú o que vivan en Grecia. Preguntas filosóficas no tienen patria, se dice. Sin embargo, como son preguntas consustanciales a la naturaleza humana, antes de que surja la filosofía, estas preguntas eran respondidas por otro tipo de saber. Por ejemplo, la religión. Pongamos que el día de hoy un niño vuelve del colegio, le pregunta a su padre por qué debe morir. Esa es una pregunta filosófica. Sucede que sus padres son cristianos y le responden que la razón por la cual debemos morir es el pecado original. Esa respuesta ya no es filosófica, sino que se basa en la religión. Lo que caracteriza la actitud filosófica, aparte de hacerse preguntas totalizadoras y radicales, es que trata de responder a tales interrogantes basándose en la razón. Por ejemplo, cuando Heidegger dice que debemos morir porque el hombre es un ser para la muerte, porque es un ser finito, que está arrojado al mundo, que tiene historia y que algún día no estará, trata de dar argumentos a lo largo de todo ser y tiempo para que uno comprenda por qué el hombre es un ser finito. Eso hace que Heidegger sea un filósofo. O sea, lo que define a la filosofía es que utiliza argumentos racionales para defender sus posturas. Vamos a escribir esto. Vamos a poner, plantea argumentos racionales. ¿Qué quiere decir que la filosofía sea crítica? Otro ejemplo para que ustedes entiendan la actitud o que la actitud filosófica
es racional, es el famoso paso del mito al logos que ocurre en la cultura griega. Sabemos ahora que antes de la filosofía, antes del siglo VI, para ser más específico, los mitos respondían a ciertas preguntas. Lo que hicieron los primeros filósofos basándose en la razón es no creer en los mitos. Por ejemplo, la pregunta, ¿cuál es el fundamento del cosmos? ¿Cuál es el arjé? Los mitos respondían, por ejemplo, que el principio del cosmos eran los dioses. Ejemplo, Hesíodo, el caos. El caos sale Gea y Urano. Urano, Cronos, luego Zeus te comienza. Pero si uno le pregunta por las razones, Hesíodo no las puede esgrimir. En cambio, cuando Tales dice que el origen del cosmos, el arjé, es el agua, Tales sí se esfuerza por dar argumentos racionales. Precisamente por eso Tales es un filósofo. Eso es lo que la siguiente semana, con más detalle, vamos a ver. Vamos a denominar el famoso paso del mito al logos. Recuerden que así como un cristiano tiene como escudo frente a la realidad la fe, un artista tiene sus sentimientos, la espada del filósofo, su herramienta fundamental es la razón. Él trata de comprender y de responder preguntas basándose en esta facultad humana. La siguiente característica es que la actitud filosófica es crítica. ¿Por qué? Porque si bien el filósofo analiza racionalmente las respuestas de su tradición, como en el caso de los primeros filósofos que analizan las respuestas de Homero y Hesíodo, la filosofía es sobre todo fundamentalmente analizar lo que han dicho los otros filósofos. Entonces yo como filósofo trato de comprender la realidad, pero me doy cuenta que antes de mi persona hay una larga lista de filósofos que han respondido a la misma pregunta. Lo que yo voy a hacer es criticar sus respuestas. Y este proceder o esta metodología de la filosofía de ser crítica se ve desde los mismos albores de la misma. Por ejemplo, sabemos ahora que Aristóteles estuvo 20 años en la academia de Platón, entre los 17 y 37 años. Esto quiere decir que todo lo que aprendió de filosofía casi lo aprendió de su maestro Platón. Sin embargo, esto para nada significa que la filosofía de Aristóteles sea un mero eco y una mera copia de la filosofía del maestro. Es más, por el contrario, podríamos decir que Aristóteles es el crítico más lúcido de Platón, que además lo expresa con una famosa frase que está en el primer libro de la Ética Nicómaco. Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. O sea, todo filósofo aprende de su maestro, pero lo termina criticando, polemizando, discute sus ideas. Un filósofo no es alguien que le dicen algo y lo cree, no es dogmático. Al contrario, es una persona crítica. Eso lo vamos a poner en su esquema de la siguiente manera. Cuestiona y polemiza tesis, cuestiona, polemiza tesis de los filósofos anteriores. ¿Qué quiere decir que la filosofía sea problemática? Quiere decir que, como critica la respuesta de los filósofos anteriores, replantea problemas que se creían solucionados. Ejemplo, en el siglo XVIII en Alemania, Immanuel Kant se pregunta ¿cuál es el origen o el fundamento del conocimiento? En ese entonces, Kant tenía ya dos respuestas de la tradición. El empirismo, que señalaba que era la experiencia, Locke, y el racionalismo, que ostentaba que era la razón, René Descartes. Sin embargo, Kant no se ascribe, o sea, no suscribe, no sigue las ideas de estas dos posturas filosóficas, sino que más bien las critica y replantea el problema. O sea, cuando uno critica posturas filosóficas, trae el problema a su siglo como si fuera un problema que no ha encontrado una respuesta satisfactoria a lo largo de los siglos. Entonces, Kant en el siglo XVIII, al criticar al racionalismo y al empirismo, replantea el problema de cuál es el origen de nuestra sí. Esta posición de Kant se llama por eso y criticismo. Entonces, jóvenes, hemos visto que no es una buena primera pregunta empezar un curso diciendo o interrogándonos qué es
la filosofía. Sin embargo, sí es una buena primera pregunta empezar este curso diciendo dónde surgió la filosofía, porque en este punto los filósofos están de acuerdo. La filosofía es un producto de la cultura griega, que como hemos visto, la misma palabra filosofía es una palabra griega que denota amor a la sabiduría. Entonces, hay un origen cronológico de la filosofía. Ese origen está en el siglo VI antes de nuestra era en las colonias. Sin embargo, como puesto en este esquema, también hay un origen circunstancial. Por ejemplo, el asombro y admiración. Profesor, ¿qué es el asombro? El asombro es la extrañeza ante las cosas del mundo que ordinariamente nos parecen normales. Y existe además una edad del asombro. La edad del asombro sería la niñez. Les cuento una anécdota rápido para que vean que los niños suelen asombrarse frente al mundo. Recuerdo que un día estaba de viaje, estaba en Ica, estábamos en una playa con mi familia y mi hijita pequeña estaba con nosotros jugando, pero de pronto quisimos jugar vóley y la pusimos a ella para que participe de árbitro. Entonces ella estaba viendo cómo la pelota iba de un lado a otro y en algún momento supongo que había percibido el sol, que es como una gran, un balón, pero que el sol no caía, en cambio la pelota sí. Entonces mi hija se acercó a mí y de la manera más natural me preguntó: papá, ¿por qué el sol no se cae? Por ejemplo, mi hija se está asombrando viendo que el sol sombra. ¿Por qué el sol? O ve, por ejemplo, el cielo en la mañana y lo ve celeste, pero cuando estamos en la noche en la playa lo ve medio rojizo. Papá, ¿por qué el cielo a veces es celeste? ¿Por qué? O sea, el asombro se traduce en preguntas. En ese sentido podríamos decir que un niño, un pequeño, está asombrando. Nosotros, por ejemplo, lamentablemente, como dicen los indicadores y los científicos, conforme pasa el tiempo perdemos el asombro. Parece que, no sé si el colegio o algo, nos mata la curiosidad innata, pero la filosofía tiene que ver con asombrarse. La persona que no se asombra frente al mundo no va a desarrollar filosofía, va a ser un sujeto ordinario. Esta es la respuesta que da Aristóteles sobre el filosofía. Pero en cambio Descartes, filósofo francés, asocia la filosofía más bien a la duda. Y para entender la duda tenemos que entender la creencia. ¿Qué es una creencia? Una creencia es asentir una idea de la tradición como si, entre comillas, como si fuera verdadera. Ejemplo, yo al igual que ustedes provengo de una cultura cristiana. Tenemos un cristianismo cultural que heredamos y que se expresa en nuestras escuelas, en nuestras... Entonces, por ejemplo, a mí siempre me han dicho que Dios creó al hombre. Pero sin embargo hay una edad donde el sujeto comienza a dudar de eso. Cuando uno duda, comienza a filosofar. La persona que asume las creencias acríticamente no va a desarrollar la filosofía. En cambio, aquel que comienza a dudar dice, por ejemplo, la Biblia dice que Dios es bueno. Pero si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué mi amigo, que era una buena persona, murió de una enfermedad a los 15 años? ¿Es que no existe Dios? Pues que Dios permite el mal. Entonces comienzo a criticar. ¿Eso me va a llevar a qué? Para Descartes, la filosofía tiene que ver con la duda. El siguiente punto son, o lo he denominado, los factores que permitieron el surgimiento de la filosofía. Podemos, para que este cambio no suene tan brusco, dirigirnos a él mediante una pregunta. Si ustedes me dicen, profesor, ¿qué de particular tenía la cultura griega que hizo que la filosofía surja ahí? ¿Por qué no surgió en la cultura azteca, en los incas, en los egipcios? ¿Qué tenía la cultura griega que la filosofía surge ahí? Esa respuesta o esa pregunta la vamos a responder en la parte que se llama factores que permitieron el surgimiento de la filosofía, que según su manual son 4 factores. Uno religioso, uno geográfico, otro político y otro socioeconómico. El primer factor religioso es la ausencia de libros sagrados. En Grecia, jóvenes, no existía algo así como una Biblia, lo que se llama una Biblia en el mundo judío o judeo-cristiano.
si ustedes quieren conocer los mitos griegos, se dirigen a dos poetas, no a dos sacerdotes, Homero y Hesíodo. Ellos articulan los mitos griegos. ¿Eso qué quiere decir? Que había cierta, digamos, libre interpretación de los mitos griegos. Un ejemplo para probar esto de manera didáctica. Si ustedes leen a Hesíodo, Hesíodo tiene dos libros, Teogonía y Trabajos y Días. En ambos libros, Hesíodo cuenta el mito de Prometeo y Pandora. En Teogonía, por ejemplo, Hesíodo cuenta que la venganza de Zeus con Prometeo, que le dé el fuego a la humanidad, es Pandora, ¿no? O sea, se portan mal, un titán, y en venganza Zeus le envía a la mujer, que como ella abre la caja de los males, esa caja se conoce la caja de Pandora. Sin embargo, si uno lee este otro libro de Hesíodo, Los Trabajos y los Días, la venganza de Zeus no es Pandora, sino más bien es el trabajo. Uno dice, bueno, ¿cuál es el desenlace del mito? Los dos, porque uno puede interpretar libremente un mito. Es por eso que los primeros filósofos pueden criticar los mitos. Por ejemplo, el mismo Hesíodo dice, Homero dice que el sol se transporta en el firmamento porque Apolo lo lleva de una parte al otro en una carroza dorada. Anaxágoras, filósofo que vamos a ver la siguiente semana, dice que eso es mentira, porque el sol es una piedra incandescente. O sea, hay cierta libertad de pensamiento en la cultura griega, puesto que no hay una casta sacerdotal, puesto que no hay un único libro sagrado. Si Anaxágoras hubiera nacido en el mundo judío, hubiera pasado lo que le ocurrió a Jesús. Para suerte de Anaxágoras, que nació en una cultura con cierta tolerancia, pero este es solamente el primer factor, la ausencia de libros sagrados. Vamos a poner acá el religioso, ausencia de libros sagrados. El factor geográfico quiere decir que el intercambio comercial, acá una flechita para decir permite, intercambio comercial permite un intercambio cultural. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, soy un griego, un ateniense, entonces considero que la deidad superior es Zeus. Pero sucede que tengo que intercambiar ciertos bienes y en el puerto conozco un persa. Y le pregunto cuál es su dios superior. Para él no es Zeus, es otro dios. O por ejemplo, soy ateniense. Los griegos actualmente eran machistas. Pensemos en Aristóteles. Consideraba que la mujer era un varón incompleto. Para Aristóteles las mujeres no tenían razón. El mito que he comentado de Prometeo y Pandora es un mito machista. Pandora, la mujer, es la venganza de Zeus con los hombres. O sea, para que no le vaya bien en la vida al hombre, Zeus crea a las mujeres. La cultura machista se expresa en su literatura, en su filosofía, en el arte. En cambio, por ejemplo, un griego se topa con un egipcio y ve que los egipcios no ven a la mujer como inferior, quizás la ven como igual. Hay cierta equidad de género. Entonces, cuando una persona se topa con otra persona de otra cultura, se da cuenta que su forma de entender las relaciones interpersonales, organizar la sociedad, son culturales, son una de las tantas posibles. O sea, quien viaja, digamos, la mente que la tiene así, expande sus... Yo como peruano, nosotros como peruanos latinoamericanos, solemos ser, digamos, de alguna manera posesivos, machistas. Los europeos no, tienen otra forma de entender las relaciones. Viaja, relativiza su forma cultural de ver. Y eso, sin lugar a dudas, permite la filosofía. El factor político habla de la libertad de expresión, o sea, de la democracia. Democracia, biológicamente, demos, pueblo, kratos, gobierno, poder, quiere decir el poder del pueblo. El pueblo expresaba su poder en el ágora. El ágora era una asamblea donde se discutían cuestiones de asuntos públicos. Ejemplo, queremos hacerle la guerra a los espartanos, se pregunta a los atenienses. ¿Estás a favor o en contra? Entonces, en ese caso, la democracia griega, a diferencia de la democracia en la cual nosotros vivimos, era una democracia directa. Todos iban al ágora y defendían sus opiniones, pero no era alzar la mano,
sino era decir por qué tú considerabas que sí se debían hacer la guerra, por citar un caso, a los espartanos. Entonces, la democracia fomentó la libertad, el uso de la palabra, pero también argumentar nuestras posiciones. Por eso no es para nada casualidad que una vez que surge la filosofía se ponen de moda unos maestros que cobraban por enseñarte a hablar en público, por razonar muy bien. ¿Quiénes son los sofistas? Aquí nos los vamos a ver, Ana. Y finalmente, esto es acá político, la democracia, finalmente el socioeconómico, el factor socioeconómico es el esclavismo. O sea, en Grecia existían amos, pero también existían esclavos. Los esclavos realizaban un trabajo manual y los amos un trabajo intelectual. Entonces, como los filósofos eran amos, tenían esclavos, tenían algo fundamental: ocio. Pensemos en un Aristóteles que además defendía la esclavitud, ya que habían personas que por naturaleza debían ser esclavos, tenía 20 esclavos para que hagan todas las labores de la casa, cuiden a su todo, y él tenía todo el día para pensar porque la luna cambiaba de dimensión. Que no siempre. Las personas que quieren estudiar, jóvenes, necesitan ocio. Ustedes, por ejemplo, necesitan tiempo libre, porque ustedes escuchan los videos 6 horas, pero necesitan repasar. O sea, uno siempre, para estudiar en la universidad, necesita tiempo libre. La persona, que llegan al Perú, no tienen dónde dormir hoy día, ni saben qué van a comer mañana, no se van a dedicar a postular a San Marcos, van a dedicarse a asegurar las condiciones sociales de existencia. El filósofo debe tener aseguradas sus casa. ¿Para qué? Para poder reflexionar. ¿Qué podríamos decir? Que los estudiantes ahora en el siglo XXI, al igual que los filósofos pienses, necesitamos ocio, tiempo libre para dedicarnos al estudio. Y finalmente, el quinto punto es las disciplinas filosóficas. ¿Cuáles son las disciplinas filosóficas? Por ejemplo, la ontología. La ontología es la disciplina filosófica que reflexiona sobre el ser. ¿Cuál es la disciplina filosófica, a ver, les pregunto, que reflexiona sobre el conocimiento? La nociología. ¿Sobre qué reflexiona la epistemología? Sobre la ciencia. ¿Qué disciplina filosófica reflexiona sobre la moral, lo bueno y lo malo? La ética. Y la antropología filosófica reflexiona sobre el hombre. Pero claro, así como lo he escrito en la pizarra, no les va a venir en el siguiente examen, sino más bien de la siguiente forma. Piensen lo siguiente. Supongamos que uno de ustedes quiera postular a la carrera de historia y no sabe si la historia es o no una ciencia. Algunos creen que sí es una ciencia y otros creen que es una pseudociencia. ¿En qué disciplina filosófica se discute ese problema? En la disciplina filosófica que discute el criterio para demarcar lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Es decir, en la epistemología. O por ejemplo, el día de hoy me dirijo a un bus, estoy demasiado cansado, entonces estoy sentado en un asiento reservado y veo que sube una anciana. Entonces, por acto de magia, me quedo dormido. Rápido, así, al segundo, me quedo profundamente dormido. Es una viveza, una criollada mía. Cuando bajo del carro y camino hacia mi casa, me pregunto: Eleazar, ¿has hecho bien? Esa pregunta que me hago, ¿en qué disciplina filosófica se resuelve? En la... Van a poner casos concretos particulares.